Millonario padre soltero se enamora de la niñera, pero descubre el oscuro secreto que ella esconde. Miguel Ángel nunca imaginó que la vida lo llevaría a convertirse en padre a tan temprana edad, y menos aún en un momento en que todo su mundo había cambiado. Después de perder a sus padres en un trágico accidente y ver su relación más significativa terminar en medio de traiciones y desconfianza, el joven empresario se vio rodeado de un silencio y una soledad desconocidos. Decidió, entonces, adoptar a un bebé, buscando una nueva razón para vivir, una oportunidad de dar amor y construir algo propio que lo mantuviera en pie. Así llegó Santiago, un pequeño de ojos curiosos y sonrisa contagiosa, que hoy, con sus 6 años, se ha convertido en el centro de su mundo. La enorme hacienda de café en las montañas de Medellín, un lugar que antes parecía solo un símbolo del peso de su apellido y el legado de sus padres, se ha transformado en su refugio y en el hogar de una nueva familia. Desde las primeras luces del amanecer hasta las noches estrelladas que cubren los cafetales, la finca es testigo de la transformación de Miguel Ángel, quien ahora recorre sus campos acompañado por el pequeño Santiago. Mientras trata de enseñarle lo que significa llevar adelante un imperio cafetero. A veces, al escuchar el murmullo del viento entre las plantas de café, Miguel Ángel se pregunta cómo hubiese sido tener a sus padres junto a él en ese proceso. Verlos disfrutar de la presencia de su hijo adoptivo y de las risas que llenan cada rincón de la casa. Papá, ¿por qué las hojas de las plantas son tan verdes? Pregunta Santiago, con los ojos brillantes de curiosidad, mientras ambos caminan por las plantaciones bajo el sol de la mañana. Miguel Ángel sonríe y se agacha a la altura de su hijo para explicarle. Es porque reciben mucha luz y agua, hijo. Aquí, en nuestras montañas, el suelo y el clima son perfectos para que crezcan fuertes y sanas. Le revuelve el cabello y le guiña un ojo, contagiado de la inocente alegría del niño. Pero la tranquilidad de esos días también es una batalla constante. Miguel debe balancear su rol de padre con las responsabilidades de dirigir la finca, una tarea que no es fácil para alguien que aún se siente incompleto y marcado por un pasado doloroso. Aunque intenta involucrarse en cada aspecto de la vida de Santiago, las exigencias de sus negocios y las complicaciones de la industria cafetera lo alejan en ocasiones, dejándolo con una profunda sensación de que no está siendo el padre que su hijo merece. ¿Cuándo vas a jugar conmigo otra vez, papá? Pregunta Santiago una tarde, mientras Miguel revisa documentos en su oficina. Pronto, hijo. Te prometo que muy pronto, responde, sin levantar la vista del papel, sintiendo el peso de esa promesa mientras el niño sale de la habitación, cabizbajo. La noche cae sobre la finca, y Miguel Ángel se asoma a la ventana de su oficina, observando las luces tenues que se cuelan entre los cafetales. Algo en su corazón le dice que necesita un cambio, alguien que pueda ayudarlo a cuidar de Santiago, que lo acompañe en la tarea de ser un buen padre. Tal vez, piensa, la llegada de una nueva persona a su vida podría traer el equilibrio que tanto ansía. Camila llegó a Medellín en una mañana cubierta por una neblina suave, el paisaje de las montañas antioqueñas recordándole que finalmente estaba lejos de Bogotá y de los recuerdos dolorosos que la ciudad albergaba. Con apenas 25 años, llevaba consigo una historia que había aprendido a esconder detrás de una sonrisa serena y una actitud segura. La finca de Miguel Ángel parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo, un refugio en el que podía dedicarse a cuidar de Santiago, lejos de las miradas inquisitivas de quienes conocían su pasado. Desde el momento en que Camila llegó a la hacienda, Santiago sintió una conexión especial con ella. Aquel primer día, apenas la vio, el niño le mostró sus juguetes con una curiosidad casi urgente. Miguel Ángel, observando a la distancia, sintió algo extraño. Camila tenía una calma y una dulzura genuina que resonaban en él de una manera inesperada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los juguetes, Camila? Preguntó Santiago con una sonrisa amplia. Dime, ¿qué es? Respondió ella, inclinándose hacia él con interés. Que puedo inventar historias con ellos. Mira, este soldado es el héroe de la historia, y él siempre salva a todos, explicó Santiago, sosteniendo una pequeña figura con orgullo. ¿Qué soldado tan valiente tienes? Respondió ella,
riendo, lo que hizo que Santiago la mirara con una mezcla de sorpresa y alegría, como si aquella simple risa la hiciera digna de su confianza. Camila tenía el don de transformar cada momento en algo especial, y Santiago no tardó en verla como alguien en quien podía confiar, una amiga y, a la vez, una especie de protectora. Para Miguel Ángel, observar la conexión que rápidamente surgía entre Camila y Santiago era a la vez un alivio y una inquietud. Sabía que Santiago necesitaba a alguien como ella en su vida, alguien que pudiera ofrecerle estabilidad y cariño, pero no podía evitar sentirse atraído por la presencia de Camila en la casa. Sin embargo, había algo en su mirada, una tristeza escondida, que él no lograba descifrar. Días después de su llegada, mientras compartían un desayuno en la terraza de la hacienda, Camila le agradeció a Miguel por la oportunidad de trabajar allí. De verdad, don Miguel, no sabe cuánto significa para mí estar aquí. No solo por el trabajo, comenzó a decir, y luego, como si hubiera revelado más de lo planeado, desvió la mirada hacia el paisaje. Camila, aquí no necesitas llamarme don. Con Miguel está bien, dijo él, sonriendo ligeramente. Y, dime, ¿por qué Medellín? ¿Qué te trajo hasta aquí desde Bogotá? Camila tomó un sorbo de café antes de responder, midiendo cada palabra. Bogotá dejó de ser el lugar para mí. A veces, uno necesita cambiar de entorno para poder ver las cosas de otra manera, ¿no le parece? Perdón, Miguel. Miguel asintió en silencio. Entendía esa necesidad de cambio, de dejar atrás algo. En su caso, había sido la adopción de Santiago y la decisión de volver a su hacienda en Medellín después de años de vida en la ciudad. Mirándola, no pudo evitar sentir una conexión silenciosa con ella, ambos parecían estar huyendo de algo. Con los días, Miguel comenzó a notar detalles en Camila que lo intrigaban aún más, su forma de mantenerse reservada sobre su pasado, su habilidad para calmar a Santiago cuando tenía una de sus travesuras o rabietas. Y esa forma en que caminaba por la finca como si la naturaleza le ofreciera el consuelo que buscaba. Cuando Santiago se lastimaba o necesitaba consuelo, Camila era la primera en llegar a su lado, susurrándole palabras suaves y dándole el calor maternal que el niño anhelaba. En una tarde de lluvias tropicales, Santiago tuvo una pesadilla. Camila, alertada por el llanto, entró en su cuarto y lo abrazó hasta que volvió a dormir, cantándole una canción suave de su infancia. Miguel, observándolos desde el marco de la puerta, sintió un nudo en el pecho. Aquella joven, en tan poco tiempo, había logrado lo que él llevaba años intentando, darle a su hijo una paz y un amor incondicional que parecía provenir de algo más profundo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de la hacienda, Miguel y Camila se cruzaron en el pasillo. Gracias por estar ahí para él, dijo Miguel, su voz apenas un susurro. Camila asintió, tratando de esconder la tristeza que surgía en su expresión. Santiago es un niño especial, y merece todo el amor del mundo. No es difícil estar para él. El intercambio fue breve, pero el silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que ambos sentían, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. Desde entonces, Miguel comenzó a buscar excusas para compartir más momentos con Camila, ayudándola a adaptarse a la vida en la hacienda y mostrándole los rincones secretos de su finca. Un río escondido entre los cafetales, la colina desde donde se veía toda la extensión de las plantaciones, o el mirador, un lugar que había sido especial para él y su familia. Por su parte, Camila, aún luchando contra los fantasmas de su pasado, intentaba mantenerse distante, temerosa de abrir demasiado su corazón. Sin embargo, con cada día que pasaba en la hacienda, con cada sonrisa de Santiago y cada mirada de Miguel, se sentía más atrapada en aquel mundo que, sin planearlo, empezaba a desear. Aquella noche, antes de que ambos se despidieran, Miguel sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Camila. No sé qué planes tienes para el futuro, pero me alegra que estés aquí. Ella sonrió, sus ojos revelando una mezcla de gratitud y algo más. Miguel, a veces no sé cuánto tiempo podré quedarme, pero mientras esté aquí, Santiago y usted pueden contar conmigo. Miguel asintió, consciente de que esa respuesta solo le dejaba más preguntas. Con el paso de las semanas, la vida en la hacienda comenzó a llenarse de pequeñas costumbres que unían a Miguel y Camila de maneras inesperadas.
Las tardes, que antes terminaban con la sombra silenciosa de la soledad en los pasillos, ahora parecían extenderse con la presencia de Camila y sus risas suaves que resonaban en cada rincón. Sin proponérselo, ambos habían comenzado a pasar más tiempo juntos, compartiendo momentos que se entrelazaban con las tradiciones locales y las festividades de la región. Una noche de luna llena, la hacienda celebraba uno de los festivales más esperados por las familias de la región. Los trabajadores, vecinos y amigos cercanos se reunían para celebrar la cosecha con música en vivo, comida tradicional y danzas típicas que recordaban los lazos profundos que unían a la comunidad cafetera. Miguel, como anfitrión, solía tener la responsabilidad de inaugurar la fiesta, pero esa noche sus ojos se posaban en Camila, quien se movía entre los invitados con una gracia natural, ayudando aquí y allá, saludando con una calidez que parecía haber nacido en ella. Al verla reír junto a un grupo de mujeres mayores que la miraban con afecto, Miguel se acercó, con una copa en la mano y una sonrisa en el rostro. «Camila, esta noche te veo más alegre que nunca», comentó con un tono de broma, tratando de esconder el interés genuino que sentía por ella. «Es difícil no estarlo, Miguel», respondió ella, sin vacilar, mientras le devolvía la sonrisa. «Me recuerda a mi infancia, a las celebraciones en el barrio. Aquí todo es tan familiar y sincero, que casi me siento en casa». Miguel la observó un momento en silencio, impactado por la franqueza de sus palabras. Sabía que Camila era reservada y que hablar de su vida personal no era algo que hacía con cualquiera. Sin embargo, allí, bajo la luz cálida de las antorchas y rodeados de la algarabía de la fiesta, parecía abrirse, al menos un poco, para él. «Si este lugar puede darte esa paz y esa conexión, entonces me alegra». Miguel tomó un sorbo de su copa y añadió: «Siempre pensé que esta finca necesitaba más vida, y tú has traído esa alegría de una forma que nunca imaginé». Camila bajó la mirada, un poco abrumada por la intensidad de sus palabras. La sinceridad en los ojos de Miguel la conmovía, y, aunque sabía que no debía bajar la guardia, una parte de ella se sentía segura con él. «Gracias, Miguel», respondió suavemente. «Estar aquí, cuidar de Santiago, ha sido algo inesperado, pero cada día estoy más feliz de haber venido». La noche avanzó, y entre música de vallenato y cumbias animadas, ambos terminaron compartiendo una danza en la pista improvisada. Miguel la tomó de la mano, y Camila, sorprendida por el gesto, no pudo evitar sonreír. «¿Sabías que no soy muy buena bailarina?», le dijo, entre risas nerviosas, mientras intentaba seguir los pasos. «Bueno, esta es la oportunidad perfecta para aprender», respondió Miguel, guiándola con gentileza y acercándola un poco más. Al ritmo de la música, ambos se dejaron llevar, y por un instante, la multitud alrededor se desvaneció, dejándolos solos en una burbuja donde solo existían sus miradas y la sincronía de sus movimientos. Cada paso que daban los acercaba, y, sin darse cuenta, sus conversaciones se volvían cada vez más personales, entrelazando anécdotas y recuerdos de un pasado que ambos habían intentado dejar atrás. Después de la danza, decidieron alejarse un poco del bullicio y caminar bajo el cielo estrellado hasta un mirador cercano, desde donde se podía ver la extensión de los cafetales iluminados por la luna. El silencio de la noche los envolvía, y la brisa suave traía consigo el aroma de las plantas, mezclado con el eco lejano de las risas y la música de la fiesta. «Este lugar es realmente mágico», murmuró Camila, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Miguel, notando su gesto, le ofreció su chaqueta sin decir una palabra, y Camila, agradecida, se la puso, sintiendo el calor de su proximidad. «Es mi lugar favorito», confesó él, mirando hacia el horizonte. «Aquí es donde vengo cuando necesito aclarar mis pensamientos, o cuando quiero recordar a mis padres. Creo que ellos también habrían disfrutado verte aquí, ver cómo Santiago se siente feliz contigo». Camila lo miró, sorprendida por la apertura que le ofrecía. Había algo en la vulnerabilidad de Miguel, en la forma en que hablaba de su familia y de sus sentimientos, que la conmovía profundamente. «Ellos estarían orgullosos de ti, Miguel», dijo en un susurro, sin apartar la mirada de él. «Has hecho un gran trabajo, y Santiago es un niño maravilloso gracias a ti». Miguel sonrió,
desviando la mirada, como si sus palabras fueran demasiado intensas para enfrentarlas directamente. Gracias, Camila. Pero, siento que hay tanto que aún no sé hacer. A veces, pienso que no soy suficiente para él. Hizo una pausa, sus ojos llenos de una mezcla de duda y dolor. Pero contigo aquí, siento que las cosas son diferentes. En ese instante, el sonido de una risa lejana de Santiago interrumpió el momento, recordándoles la realidad y la conexión que ambos compartían a través de él. Sin embargo, había algo en el silencio que siguió, en la cercanía que compartían bajo las estrellas, que hablaba de una conexión aún más profunda, una que ninguno de los dos estaba listo para reconocer abiertamente, pero que, sin duda, ya había comenzado a crecer entre ellos. ¿Deberíamos volver a la fiesta?, preguntó Camila suavemente, rompiendo el silencio con una leve sonrisa. Sí, quizás es lo mejor, respondió Miguel, pero sus ojos aún reflejaban la intensidad de lo que acababan de compartir. A medida que regresaban, ambos sabían que algo había cambiado. Una mañana clara en la hacienda, cuando el aroma de los cafetales frescos llenaba el aire, Camila estaba sentada en el jardín junto a Santiago, quien, como siempre, la entretenía con sus ocurrencias y juegos. Mientras él jugaba, ella se sentía envuelta en una tranquilidad serena, disfrutando de cada sonrisa del niño, quien cada día se había vuelto más importante en su vida. Santiago corría alrededor de ella, persiguiendo una mariposa colorida que revoloteaba cerca de las flores, y Camila lo observaba, llena de ternura, sin imaginar lo que estaba por descubrir. De repente, mientras Santiago se inclinaba hacia adelante para tocar una de las flores, la camisa que llevaba dejó al descubierto una pequeña marca en su cuello, justo en la base. Camila, distraída hasta entonces, se congeló al ver esa marca, una pequeña mancha en forma de media luna que ella conocía demasiado bien. Sintió que el mundo a su alrededor se detenía, y que su respiración se volvía pesada, como si una enorme presión la estuviera ahogando. La sangre dejó de correr en su rostro y un sudor frío le recorrió la espalda. Aquella marca era idéntica a la que llevaba su propio hijo, el hijo que ella había tenido que entregar hace 6 años, en uno de los momentos más dolorosos de su vida. La imagen de aquel bebé que dejó en una clínica, después de una decisión impuesta por la presión de su familia y las circunstancias de aquel tiempo, comenzó a inundar su mente. El dolor, que había tratado de enterrar, surgía de nuevo con una fuerza incontrolable. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Santiago, notando la palidez en el rostro de su cuidadora. Camila intentó recomponerse, ocultando el temblor en sus manos. Forzó una sonrisa, aunque la mirada llena de preguntas del niño le atravesaba el alma. «Sí, Santi, claro que sí. Solo me distraje por un momento, perdona», respondió, tratando de sonar tranquila. Santiago, confiado y sin saber el remolino de emociones en el que ella se encontraba, le sonrió y continuó con su juego. Pero Camila no podía apartar los ojos de aquella marca. Su mente se llenó de una serie de pensamientos desconcertantes y preguntas sin respuesta. ¿Es posible? ¿Podría ser Santiago mi hijo? A lo largo de la mañana, intentó distraerse con sus labores en la hacienda, pero cada vez que veía a Santiago, el peso de aquella duda se hacía más insoportable. Sabía que debía mantener la calma, que no podía permitir que sus sentimientos y pensamientos la dominaran, pero la sospecha era como una espina en su corazón. A medida que las horas pasaban, la certeza se volvía más fuerte, y con ella, una mezcla de miedo y esperanza. Al llegar la tarde, Camila estaba sentada en la cocina, revolviendo una taza de café que apenas había probado. La voz de Miguel la sacó de su trance. «Camila, ¿todo está bien? Has estado muy callada hoy», dijo él, acercándose con una expresión de preocupación. Camila se sobresaltó, intentando componer su expresión para no delatar las emociones que la consumían. «Oh, sí, solo ha sido un día largo. Santiago ha estado lleno de energía y, bueno, creo que simplemente necesito descansar un poco», respondió, esforzándose por sonar convincente. Miguel le dedicó una mirada penetrante, como si intentara ver a través de sus palabras. Finalmente, asintió, aunque en su rostro se notaba cierta inquietud. «Si necesitas algo, sabes que estoy aquí».
Y gracias, de verdad, por todo lo que haces por él, dijo con un tono suave, lleno de gratitud genuina. Camila asintió, mordiéndose los labios para no dejar escapar el torrente de palabras y confesiones que quería decir. Quería contarle lo que sentía, quería abrirle su corazón y expresar la agonía que la invadía. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin confirmar aún lo que pasaba? El miedo a romper el frágil equilibrio que había construido en la hacienda la detenía. Esa noche, mientras todos dormían, Camila se quedó en vela, observando la sombra de las montañas a través de la ventana de su habitación. Los pensamientos iban y venían, imágenes de su hijo recién nacido, de la última vez que lo tuvo en brazos, y de aquel doloroso adiós. Las dudas eran insoportables, y aunque quería buscar respuestas, el temor de descubrir la verdad la paralizaba. Pero sabía que no podía vivir con esa incertidumbre para siempre, tarde o temprano, necesitaría enfrentar lo que aquella marca representaba. Decidida a encontrar respuestas, Camila comenzó a trazar un plan en silencio, intentando obtener toda la información posible sin despertar sospechas. Sabía que no podía involucrar a Miguel, hacerlo, sin tener pruebas, podría destruir la confianza que habían construido. Así que, sin mencionarle nada, emprendió una investigación discreta, impulsada por la esperanza de encontrar algo que esclareciera aquella sospecha que la consumía. Su primera oportunidad llegó un día, mientras organizaba algunos archivos en la oficina de Miguel. Entre documentos de la hacienda y contratos de exportación, Camila descubrió un sobre con el nombre de una agencia de adopciones en Bogotá. Su corazón latió con fuerza. Era la misma agencia que había gestionado la adopción de su hijo. Intentando mantener la calma, lo guardó cuidadosamente en su mente, sin tocar los papeles. Más tarde, buscaría más información sobre esa conexión. Al día siguiente, mientras ayudaba a Miguel a revisar unos informes en la oficina, decidió hacer preguntas de manera sutil. «Miguel, ¿cuánto tiempo llevas con Santiago?», preguntó ella con tono casual, fingiendo que era solo una conversación amistosa. Miguel levantó la vista, algo sorprendido por la pregunta. «Hace ya 6 años», respondió, con una leve sonrisa melancólica. «Lo adopté cuando apenas tenía unos meses». Camila asintió, tratando de disimular la emoción que le generaba aquella confirmación. Santiago tenía la misma edad que su hijo cuando lo dio en adopción. Todo parecía coincidir, pero no podía permitirse saltar a conclusiones. Necesitaba más detalles, más pruebas que confirmaran lo que su corazón ya casi daba por seguro. En los días que siguieron, buscó otras maneras de obtener información. Cuando tenía un momento a solas, aprovechaba para revisar en silencio algunos papeles personales de Miguel, buscando algún dato que la ayudara a comprender el origen de Santiago. No encontraba nada concreto, pero cada pequeño detalle que descubría parecía fortalecer su sospecha. Un día, mientras hablaba con Marta, la ama de llaves que llevaba años trabajando en la finca, Camila vio una nueva oportunidad para indagar. «Marta, tú estabas aquí cuando llegó Santiago, ¿verdad?», preguntó, fingiendo una curiosidad inocente. Marta asintió, sonriendo. «Claro que sí. Fue un día muy especial. Todos estábamos emocionados. Miguel estaba tan feliz de traer a Santiago aquí. Ese niño le cambió la vida». «¿Y sabes cómo fue el proceso de adopción?», insistió Camila, intentando no parecer demasiado interesada. La mujer negó con la cabeza, recordando. «Fue en Bogotá. Miguel viajó varias veces, pero no me contó mucho, solo que todo se había dado con rapidez porque el bebé lo necesitaba. Supongo que él lo vio como una señal». Camila sonrió agradecida, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. La confirmación de que la adopción había sido en Bogotá aumentaba la conexión con su propia historia, pero la falta de pruebas concretas la desesperaba. La marca de nacimiento, las fechas, la agencia de adopciones, todo coincidía. Sin embargo, tenía que ser cuidadosa y no dejarse llevar por el deseo de creer que Santiago era, efectivamente, su hijo. Esa noche, mientras estaba a solas en su habitación, Camila tomó una decisión: debía obtener el nombre completo de la agencia de adopciones y comunicarse con ellos directamente, aun si eso significaba abrir viejas heridas.
A medida que pasaban los días, Miguel comenzó a notar un cambio en la actitud de Camila. La joven, que antes era abierta y espontánea, parecía ahora más reservada, perdida en sus propios pensamientos, como si algo la distrajera constantemente. Su mirada se volvía distante en los momentos en que compartían alguna charla, y su sonrisa, que solía aparecer con facilidad, ahora parecía casi ausente. Santiago, siempre perceptivo, le había comentado a Miguel que Camila estaba un poco triste. Miguel, preocupado, decidió acercarse para entender qué estaba sucediendo. Esa tarde, la encontró en el jardín, distraída mientras cortaba algunas flores. Se acercó con suavidad, intentando no alarmarla. «Camila, ¿todo bien?», preguntó con tono amable, deteniéndose a su lado. Camila, sorprendida, soltó una pequeña risa nerviosa, intentando recuperar su compostura. «Sí, claro, Miguel. Todo está bien». «¿Por qué lo preguntas?», respondió ella, esforzándose por sonar natural. Miguel la observó en silencio durante unos segundos, notando el brillo de inquietud en sus ojos. «Es solo que, te he notado un poco distante estos días. No eres la misma de siempre». La miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad?». Camila bajó la mirada, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No sabía cómo explicarle que su distanciamiento no era algo que pudiera compartir tan fácilmente. Cada palabra que pensaba decirle se quedaba atrapada en su garganta, como si una fuerza invisible se lo impidiera. «Lo sé, Miguel, y te lo agradezco mucho», respondió ella en un susurro. «Pero, son solo cosas personales. Nada de qué preocuparse». Miguel asintió, aunque sentía que había algo más profundo que ella no le estaba contando. Le costaba aceptar aquella respuesta evasiva, sobre todo porque con el tiempo había comenzado a desarrollar un cariño genuino por Camila, un cariño que cada día parecía transformarse en algo más. No podía evitar pensar que su distancia significaba que algo andaba mal entre ellos, o que, tal vez, ella estaba escondiendo algo importante. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Pasaron unos días más en los que Miguel intentó darle espacio, pero la inquietud no se disipaba. Aquella noche, mientras Camila cenaba con él y Santiago, la tensión en la atmósfera era palpable. Camila apenas hablaba, y cuando lo hacía, era con respuestas breves y poco usuales en ella. Santiago, ajeno a las miradas que compartían los adultos, charlaba alegremente sobre su día, pero Miguel sentía que algo entre él y Camila se estaba perdiendo. Finalmente, decidió que no podía seguir en la incertidumbre. Al terminar la cena, le pidió a Santiago que fuera a su habitación a buscar su juguete favorito, y aprovechó ese momento para hablar a solas con Camila. «Camila, esto no puede seguir así», dijo, con un tono de voz bajo pero firme. «No puedo evitar sentir que te estás alejando de mí, de nosotros, y no entiendo por qué». Camila lo miró, atrapada entre la verdad que deseaba ocultar y el dolor que la consumía cada día más. No podía contarle lo que la atormentaba, aún no tenía la certeza, ni el valor de abrirle su corazón. «Miguel, no quiero que pienses que es algo personal. Es solo que estoy pasando por una situación que necesito resolver sola». Intentó esbozar una sonrisa, pero la inseguridad era evidente en su expresión. Miguel suspiró, frustrado. Sentía que, aunque estuvieran juntos, un muro invisible se había levantado entre ellos, y cada intento por cruzarlo parecía en vano. «No quiero presionarte, Camila, pero siento que cada vez te conozco menos. Y, para ser honesto, eso me preocupa. Pensé que teníamos algo especial, una conexión, pero ahora, no sé qué pensar». Las palabras de Miguel golpearon a Camila con fuerza. Sabía que él merecía una explicación, pero no estaba lista para dársela. Guardó silencio, incapaz de mirarlo a los ojos, temiendo que en ellos descubriera la verdad que tanto temía revelar. Aprovechando unos días libres que Miguel le había ofrecido, Camila emprendió un viaje breve a Bogotá. A pesar de su aparente calma exterior, por dentro sentía una mezcla de ansiedad y esperanza que le aceleraba el corazón.
Sabía lo que estaba a punto de hacer y, aunque una parte de ella temía descubrir la verdad, necesitaba respuestas. Necesitaba saber si Santiago era realmente su hijo. Llegó a la agencia de adopciones con pasos inseguros y manos temblorosas, sosteniendo los documentos que había conseguido en la oficina de Miguel. Al acercarse a la recepcionista, sintió como su voz se quebraba al intentar sonar tranquila. Buenos días. Vengo a revisar algunos archivos de adopción, si es posible. Sé que puede ser confidencial, pero me gustaría verificar unos datos sobre. Se detuvo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse, sobre un niño adoptado hace 6 años. La recepcionista la miró con curiosidad, pero después de una breve espera y algunos trámites formales, accedió a revisar los registros que Camila le había proporcionado. Camila esperó en silencio, con el estómago hecho un nudo, sintiendo que el tiempo se extendía interminablemente. Finalmente, la recepcionista volvió con una expresión seria y un sobre en la mano. Aquí tiene. Esto es lo que tenemos sobre la adopción, le dijo en voz baja. Camila abrió el sobre con manos temblorosas, y lo primero que vio fue el nombre de Santiago junto a su fecha de nacimiento y los detalles de la adopción. Sintió un vacío en el estómago cuando los datos coincidieron a la perfección con su hijo perdido. Los mismos detalles, las mismas fechas. Santiago era su hijo. Un torrente de emociones la invadió, alegría, incredulidad, dolor. Todo se mezclaba en su pecho mientras trataba de asimilar la verdad devastadora. Santiago, aquel niño que había cuidado con tanto cariño y al que cada día quería más, era el hijo que había llorado en silencio durante años. Al salir de la agencia, se sentó en un banco de un parque cercano, incapaz de moverse. La pregunta inevitable surgió en su mente, golpeándola con fuerza, ¿debía contarle a Miguel? ¿Cómo reaccionaría él al descubrir que ella, la mujer a quien había confiado el cuidado de su hijo, era en realidad su madre biológica? El peso de aquel secreto era una carga inmensa, y aunque su instinto de madre la impulsaba a confesarlo todo, el miedo la paralizaba. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró al aire, sintiendo la soledad de su descubrimiento, mientras una lágrima recorría su mejilla. Sabía que pronto tendría que enfrentar a Miguel y que su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Preocupado por la ausencia prolongada de Camila y sospechando que algo no estaba bien, Miguel decidió viajar a Bogotá para encontrar respuestas. Su inquietud se transformó en determinación mientras recorría la ciudad buscando algún rastro de ella. Tras varias llamadas y mensajes sin respuesta, finalmente dio con Camila en un pequeño parque, sentada en un banco, mirando hacia la nada con una expresión de profunda tristeza. Camila. Llamó, aliviado y a la vez molesto. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? ¿Qué está pasando? Camila lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y vergüenza. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Era el momento de enfrentarse a las consecuencias de lo que había descubierto. Miguel, hay algo que debes saber, algo que nunca imaginé que tendría que decirte, empezó, su voz temblorosa. Miguel frunció el ceño, sin entender. ¿De qué estás hablando?, dijo, impaciente. Camila tragó saliva, su pecho oprimido por el miedo de lo que vendría después. Santiago, comenzó, tomando aire para armarse de valor. Santiago es mi hijo. Mi hijo biológico. El niño que me vi obligada a dar en adopción hace 6 años. La sorpresa en el rostro de Miguel se transformó rápidamente en una mezcla de incredulidad y rabia. Dio un paso atrás, como si las palabras de Camila fueran un golpe físico. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que todo esto fue un plan para recuperar a Santiago?, preguntó, su voz cargada de furia y desconfianza. Camila sacudió la cabeza, desesperada. No. Nunca fue mi intención. Te juro que no sabía que él era mi hijo cuando llegué a la hacienda. No planeé nada de esto, Miguel. Pero él no podía escucharla. El dolor de sentirse traicionado nublaba su juicio. ¿Y esperas que te crea?, replicó. Esto, todo, tu cercanía con él, tu presencia en nuestras vidas, ¿fue solo una coincidencia? Miguel, por favor, escucha, suplicó ella, con lágrimas en los ojos.
nunca quise hacerte daño. Pero ahora que lo sé, no puedo simplemente ignorarlo. Santiago es mi hijo, y aunque no planeaba que fuera así, necesito ser parte de su vida. Miguel la miró, su rostro endurecido por la desconfianza y la tristeza. Sin decir más, dio media vuelta, dejando a Camila sola y sumida en el dolor de haber revelado su verdad solo para perderlo todo. La tensión era palpable en la sala de estar de la hacienda cuando Miguel y Camila se encontraron cara a cara después de su regreso de Bogotá. Miguel, con el rostro endurecido, no podía ocultar la mezcla de dolor y furia que lo consumía. Camila, de pie frente a él, buscaba desesperadamente las palabras adecuadas para explicarse, aunque sabía que cada intento parecía en vano. ¿Crees que puedes entrar en mi vida, acercarte a mi hijo y luego simplemente decirme que todo fue una coincidencia? Preguntó Miguel, su voz llena de sarcasmo y rabia contenida. ¿De verdad esperas que te crea, Camila? Sí, Miguel. Porque es la verdad. Nunca supe que Santiago era mi hijo hasta que vi aquella marca en su cuello. Yo no planifiqué nada de esto, por Dios. Replicó ella, tratando de contener las lágrimas. Miguel soltó una risa amarga, alejándose de ella y pasando la mano por su cabello, frustrado. ¿Y cómo se supone que debo creer eso? Me siento como un tonto por haberte dejado entrar a nuestras vidas, por haber confiado en ti. Gritó, con la voz rota por la desilusión. Camila, desesperada, dio un paso hacia él, alzando la mano como si quisiera tocarlo, aunque sabía que cualquier gesto podría ser rechazado. Miguel, yo sé que esto es difícil de entender. Pero mis sentimientos hacia ti y hacia Santiago son sinceros. No estoy aquí por interés, ni mucho menos para quitarte a tu hijo. Solo quiero ser parte de su vida, y también de la tuya, añadió, casi en un susurro. Miguel se giró, mirándola fijamente con ojos llenos de desconfianza. No tienes derecho a pedirme eso. Después de todo esto, lo único que quiero es que te vayas. Tal vez fue un error desde el principio dejar que entraras aquí. Camila sintió como si esas palabras la atravesaran, pero aún así, intentó una última vez apelar al hombre que sabía que estaba sufriendo, igual que ella. Miguel, por favor. Piensa en Santiago. Él necesita a ambos, necesita esta familia que hemos construido juntos. Miguel, temblando de rabia y dolor, se apartó de ella, sin responder, dejando claro que las palabras de Camila ya no tenían efecto en su corazón herido. Desde aquella tensa discusión, la atmósfera en la hacienda había cambiado. La distancia entre Miguel y Camila era evidente, y Santiago, siempre perceptivo, comenzó a notar la frialdad y el silencio que llenaban los espacios que antes estaban llenos de risas. La relación cálida y cercana que ambos adultos habían construido parecía desmoronarse ante sus ojos, y él, incapaz de entender lo que ocurría, sentía una profunda tristeza que no podía expresar. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Santiago se detuvo y miró a Miguel con una expresión seria, como si tuviera una pregunta importante. «Papá, ¿por qué tú y Camila ya no son amigos?», preguntó con inocencia, sus grandes ojos reflejando una mezcla de confusión y preocupación. Miguel, sorprendido por la pregunta, se agachó para ponerse a su altura, buscando una respuesta que pudiera aliviar la inquietud de su hijo sin revelar el dolor que lo consumía. «A veces, Santiago, los adultos tienen problemas y necesitan un tiempo para resolverlos», respondió, esforzándose por mantener la voz tranquila. Santiago bajó la mirada, evidentemente insatisfecho con la respuesta, y susurró. «Pero, me gusta cuando estamos juntos. Quiero que Camila se quede con nosotros, papá». Miguel sintió un nudo en la garganta, y en ese momento se dio cuenta de que, a pesar de la traición que sentía, el lazo que Santiago había formado con Camila era algo que no podía ignorar. Sabía que su hijo había encontrado en ella una figura materna que él, por más que intentara, no podría reemplazar. Más tarde esa noche, mientras Miguel observaba a Santiago dormido, su corazón luchaba entre el orgullo herido y el bienestar de su hijo. La idea de romper definitivamente con Camila era tentadora en medio de su dolor, pero sabía que hacerlo causaría un sufrimiento aún mayor en Santiago.
A pesar de la furia que sentía, una parte de él dudaba en tomar esa decisión, consciente de que la conexión que unía a los tres era algo que el tiempo y el resentimiento no podían borrar fácilmente. En los días que siguieron a su confrontación con Camila, Miguel continuó atormentado por una mezcla de desconfianza y algo que apenas podía admitir, un deseo de comprenderla. Su hermana mayor, Elena, al ver la angustia en su rostro durante una visita a la hacienda, decidió intervenir. «Miguel, ¿por qué no me cuentas qué está pasando?», le dijo una noche mientras compartían una taza de café en la terraza. Miguel suspiró, mirando el horizonte sin realmente verlo. Luego, como si algo se rompiera en él, empezó a contarle toda la historia, cómo había conocido a Camila, el amor inesperado que había surgido y, finalmente, la revelación que lo había dejado tan desconcertado. «¿Entonces, ella es la madre biológica de Santiago?», preguntó Elena, tratando de procesar todo lo que Miguel le contaba. «Sí», respondió Miguel, con una voz baja y cargada de resentimiento. «Pero no puedo evitar sentir que ella planeó todo esto para recuperarlo, que su amor por nosotros no fue sincero». Elena lo miró con una mezcla de paciencia y firmeza, esperando que él terminara de hablar. «Miguel, ¿escuchaste lo que acabas de decir? No parece que estés dudando del amor de ella por Santiago, sino de sus intenciones. Y créeme, no puedes forzar a alguien a amar a otro. Y menos a enamorarse de ti como lo hizo ella». Miguel frunció el ceño, como si la idea fuera demasiado difícil de aceptar. Sin embargo, las palabras de su hermana resonaban en su mente, haciendo eco de algo que él mismo había sentido desde el principio, pero que el dolor y el orgullo le habían impedido ver con claridad. «¿Y si estoy equivocado?», murmuró finalmente, dejando caer la máscara de dureza que había mantenido hasta ahora. «Miguel, el amor no se construye con suposiciones», respondió Elena, posando una mano reconfortante en su hombro. «Habla con ella, pero escúchala de verdad esta vez. Dale la oportunidad de explicarse. No la juzgues sin entender su dolor». Esa misma noche, tras reflexionar en silencio, Miguel tomó una decisión. Necesitaba enfrentar a Camila, pero esta vez, dispuesto a escucharla de verdad, con la mente abierta y sin las barreras del orgullo. Sabía que sus sentimientos por ella iban mucho más allá de cualquier malentendido, y que necesitaba darle la oportunidad de mostrarle que todo lo que habían compartido era auténtico. Al día siguiente, buscó a Camila en los jardines de la hacienda, donde ella solía pasar las mañanas cuidando las flores con dedicación. Al verlo acercarse, Camila sintió una mezcla de sorpresa y temor, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Camila, necesitamos hablar», dijo Miguel, con un tono más suave que en su último encuentro. Ella asintió, mirándolo con nerviosismo, mientras el silencio que se formó entre ambos anticipaba una conversación que podría cambiarlo todo. La decisión de Miguel y Camila de luchar juntos por Santiago y construir una familia auténtica pronto despertó la atención de aquellos que, en silencio, tenían interés en las propiedades y el patrimonio de Miguel. En cuestión de semanas, comenzaron a recibir notificaciones legales y visitas inesperadas de familiares distantes que, tras años sin tener contacto alguno, surgieron repentinamente con reclamos sobre la tutela de Santiago, cuestionando la adopción y sugiriendo que el niño debía estar en manos de familiares legítimos. «¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué cuando estamos tan cerca de darle a Santiago la estabilidad que necesita?», preguntó Camila con frustración, leyendo una de las cartas legales que les había llegado ese mismo día. Miguel apretó los labios, claramente irritado. «Porque siempre han visto estas tierras y el negocio de la hacienda como un botín, Camila. Creen que si logran invalidar la adopción, podrán controlar a Santiago y, con él, el patrimonio que algún día heredará», respondió, exhalando con furia contenida. Pero las complicaciones no se limitaban solo a los familiares. Algunos funcionarios locales, motivados por rumores y la posibilidad de obtener algún beneficio, comenzaron a cuestionar la legalidad del proceso de adopción. La situación escaló rápidamente, y Camila y Miguel se encontraron en una lucha intensa, no solo en los tribunales, sino también enfrentando el juicio social de la comunidad y las falsas acusaciones que intentaban empañar su reputación. Un día, tras una agotadora reunión con sus abogados, Camila miró a Miguel,
buscando en sus ojos la fortaleza que ella sentía flaquear. Y Miguel, esto es demasiado. A veces siento que no podemos contra todo esto. ¿Y si estamos poniendo a Santiago en medio de una guerra que no debería librar? Susurró, con voz temblorosa. Miguel tomó sus manos entre las suyas y la miró con determinación. Camila, hemos llegado hasta aquí porque creemos en esta familia, en el amor que sentimos por Santiago. No pienso dejar que esos buitres se salgan con la suya. Santiago nos necesita fuertes, y eso es lo que seremos, pase lo que pase. Ella asintió, fortalecida por las palabras de Miguel. Sabía que el camino sería arduo, pero no podían darse el lujo de retroceder. Enfrentar el pasado y las sombras de aquellos que solo buscaban beneficio económico puso a prueba cada aspecto de la relación de Miguel y Camila. La confianza que habían construido y el amor que los unía se volvieron su ancla en medio de la tormenta, y cada obstáculo superado los acercaba más a la meta de convertirse en la familia que tanto deseaban ser. Después de meses de enfrentarse a interminables reuniones, estrategias legales y audiencias que parecían no tener fin, Miguel y Camila finalmente obtuvieron la respuesta que tanto habían esperado. En una sala de tribunal abarrotada, el juez anunció que la custodia definitiva de Santiago les pertenecía, y que nadie más podía interferir en su derecho de familia. La sentencia resonó en la sala, y Camila sintió que una inmensa carga abandonaba su cuerpo, mientras una lágrima de alivio corría por su mejilla. Miguel, emocionado, le apretó la mano, como reafirmando el compromiso de la familia que finalmente habían conseguido. Al salir del tribunal, Santiago los esperaba en el vestíbulo, algo confundido pero feliz al verlos tomados de la mano. Miguel y Camila se agacharon a su altura, y él, sin entender del todo, preguntó con curiosidad. «¿Entonces, todo está bien ahora?», dijo Santiago, mirando sus rostros con la inocencia de un niño que anhela estabilidad. Miguel asintió, acariciándole el cabello. «Sí, campeón. Ahora todo está bien, y vamos a estar juntos siempre, como una familia de verdad», respondió, con voz serena y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Camila no pudo contenerse y abrazó a Santiago, sintiendo en su corazón la paz y la plenitud de saber que finalmente él era suyo, sin restricciones ni sombras legales que los amenazaran. Sentía que, al fin, el destino les daba una oportunidad para vivir sin temores, para construir la familia que siempre había soñado, aunque nunca se atrevió a imaginar. Los días que siguieron a la sentencia estuvieron llenos de una felicidad renovada. La hacienda, que antes parecía envuelta en una atmósfera tensa y de incertidumbre, recuperó su calidez y alegría. Los trabajadores de la finca, vecinos y amigos cercanos celebraban junto a ellos, mostrándoles su apoyo y compartiendo el alivio de la familia. Miguel y Camila, a medida que volvían a sus actividades cotidianas, se enfocaban en ofrecerle a Santiago un hogar lleno de amor y seguridad. ¿Sabes algo, Miguel? Nunca pensé que llegaría a sentir esta paz, comentó Camila una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer desde el mirador de la hacienda. Miguel la rodeó con su brazo, acercándola a él y observando el paisaje que se extendía bajo el cielo anaranjado. Yo tampoco, Camila. Pero a pesar de todo lo que hemos vivido, o tal vez gracias a ello, sé que estamos donde debemos estar. Lo que sentimos por Santiago, y por nosotros, ha sido más fuerte que cualquier obstáculo. Camila lo miró con ternura, consciente de que las palabras de Miguel eran ciertas. Lo que los había unido no era solo el hecho de compartir un hijo, sino el amor que se había fortalecido en cada batalla, en cada momento de apoyo y en la complicidad que habían construido. Eran una familia, una verdadera familia, y nada ni nadie podría cambiarlo. La paz que tanto habían anhelado comenzó a reflejarse en Santiago, quien, libre de preocupaciones, se mostraba cada día más alegre y confiado. En la escuela, sus maestros notaban el cambio, y entre los trabajadores de la hacienda corrían historias de cómo el pequeño había vuelto a llenar los pasillos de risas y juegos. Como si la estabilidad de su hogar le diera alas para explorar y crecer sin miedos. Un día, mientras compartían una cena familiar bajo las estrellas, Santiago los miró a ambos y les preguntó con la naturalidad que solo un niño podía tener. «Siempre estaremos juntos, ¿verdad?». Camila y Miguel intercambiaron una mirada,
conmovidos por la pregunta que parecía un reflejo de su propio anhelo. Miguel tomó la mano de Camila y le sonrió, luego miró a Santiago y respondió con firmeza. Sí, hijo. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. En las montañas de Medellín, la hacienda se preparaba para un evento especial, uno que reuniría a todos los amigos, familiares y vecinos de Miguel y Camila en una celebración que representaba mucho más que una simple unión. Habían decidido formalizar su amor y compromiso en una ceremonia tradicional, rodeados de aquellos que habían estado junto a ellos en los momentos más difíciles. Los preparativos se extendieron por semanas y cada detalle parecía pensado para honrar la vida que habían construido juntos. En una tarde luminosa, la hacienda resplandecía adornada con flores de la región y decoraciones que los trabajadores habían ayudado a montar con orgullo. Desde temprano, los invitados comenzaron a llegar, llenando el lugar de risas y murmullos alegres. Santiago, vestido con un pequeño traje hecho a medida, corría de un lado a otro, emocionado, saludando a todos con una sonrisa que reflejaba la felicidad y seguridad que ahora formaban parte de su vida. «Papá, mamá», llamó Santiago, corriendo hacia ellos. «Todo está tan bonito». Miguel y Camila lo miraron con ternura. Ese pequeño les recordaba todos los sacrificios y decisiones difíciles que los habían llevado hasta allí. Miguel se agachó para abrazarlo y le sonrió. «Sí, hijo. Hoy es un día muy especial, porque es el comienzo de nuestra vida juntos, como una familia para siempre». Camila, con los ojos brillantes de emoción, acarició la mejilla de Santiago y le susurró. «¿Nos ayudarás a que sea el mejor día de todos?». Santiago asintió con entusiasmo, y luego salió corriendo, tomando su rol de anfitrión con el orgullo y la alegría de un niño que sabe que finalmente tiene un hogar estable y lleno de amor. La ceremonia fue sencilla y emotiva, marcada por las tradiciones locales que Miguel y Camila querían honrar. Rodeados de las montañas, bajo un cielo despejado y con el aroma de los cafetales impregnando el ambiente, se dieron el sí rodeados de aplausos y sonrisas. Cada palabra que pronunciaban parecía estar impregnada de la historia que habían construido, de los desafíos que habían superado y de la promesa de un futuro lleno de amor y fortaleza. «Prometo amarte y apoyarte en cada momento, como lo he hecho hasta ahora y como lo seguiré haciendo por el resto de mi vida», dijo Miguel, con voz firme y serena. Mientras miraba a Camila con una intensidad que hacía evidente la sinceridad de sus palabras. Camila, conmovida, apenas pudo contener las lágrimas mientras respondía. «Prometo caminar contigo, Miguel, enfrentando juntos cualquier obstáculo, cuidando de nuestra familia y de este amor que nos ha dado tanto. Gracias por elegirme y por ser mi compañero en esta vida». Los aplausos y los vítores llenaron el ambiente cuando los dos se besaron, sellando su unión frente a todos los que los querían y apoyaban. Santiago, quien había seguido la ceremonia desde un lugar especial al frente, corrió hacia ellos cuando la celebración comenzó, lanzándose a sus brazos y abrazándolos con fuerza. La familia estaba completa, y nada más parecía importar. La fiesta que siguió fue un reflejo de la alegría y el espíritu de comunidad que envolvía a la hacienda. Los invitados compartían anécdotas, reían y bailaban mientras el sol se iba ocultando y las luces comenzaban a iluminar el lugar, creando un ambiente mágico. La música típica resonaba en el aire, y Miguel y Camila se sumergieron en la celebración, rodeados de la gente que los había visto crecer como pareja y familia. Durante uno de los bailes, Camila se acercó a Miguel y, apoyando su cabeza en su hombro, le dijo en voz baja: «Gracias por creer en nosotros, por no rendirte». Miguel la abrazó con fuerza y le respondió: «Fue nuestro amor y la familia que tenemos lo que me dio fuerzas. Y ahora, tenemos toda una vida para crear recuerdos y un legado que perdure». Camila sonrió, imaginando ese futuro que tantas veces había soñado, ahora tan real y cercano. Se permitió entonces, por primera vez, disfrutar de cada momento sin miedo, con la certeza de que su vida finalmente estaba completa. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despedían y las luces comenzaban a apagarse, Miguel, Camila y Santiago se sentaron juntos en el jardín, rodeados del silencio tranquilo de la hacienda. Observaban las estrellas, sintiendo en sus corazones la paz de haber llegado hasta allí. «¿Qué viene ahora?», preguntó Santiago,
con la curiosidad inocente que solo un niño podía tener. Miguel miró a Camila, sonriendo. Ahora, hijo, empezamos a construir nuestros sueños, juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.